Bienvenidos a mi podcast de actividad paranormal con Dani Tres Palacios. Un tema fascinante, misterioso pero aterrador: las huacas, los tesoros escondidos de nuestros ancestros. Sí, muchos indígenas dejaron oro en cantidades en algunas montañas, lagunas, y mucha gente ha encontrado esto, y por eso el término se enhuacó cuando encontraban estos tesoros. Ahora bien, se cree que las huacas pueden estar malditas, rezadas, custodiadas por espíritus. Y por eso he querido invitar a mi podcast a un gran amigo, Alejo Montoya, de su canal Voces Ocultas, para que nos hable de las huacas y su misterio. Bienvenidos a Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Listo, Dani, muchísimas gracias. Bueno, la cita de hoy es para hablar acerca de las huacas. Es un tema que a mucha gente le apasiona, mucha gente que sobre todo nos escucha en el campo, y cuando hablamos de este tema, por lo general suelen escribirme con preguntas y dudas acerca de que están en medio de una excavación, que están sacando algún trabajo, que qué se debe hacer, que si esto se puede sacar así a simple vista, que si es para solamente algunas personas, que si esto está maldito, que esto cómo es o cómo funciona. Pues principalmente cuando hablamos de este tema de las huacas, aquí en el cartel de la Mega, me gusta explicarle a la gente primero que todo qué es una huaca. Y si nosotros miramos hacia las antiguas civilizaciones y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que las huacas eran ceremonias fúnebres que se les hacían no a cualquier persona, sino a personas que tenían una jerarquía alta dentro de la tribu, llámese una princesa, un cacique o un guerrero de alto valor. Esto se ha venido descubriendo a medida que pues la gente que se dedica a esto, arqueólogos y todo esto, han estudiado la posición de los cuerpos dentro de las tumbas. Entonces, por ejemplo, se murió la princesa y la princesa tenía 2 o 3 sirvientes de confianza. En muchos casos se sacrificaban estas personas para servirle en el más allá, porque aunque no lo crean, esas antiguas civilizaciones tenían la creencia de que al cruzar el velo de la vida hacia la muerte, estas personas iban a seguir necesitando comida, agua, joyas y servicio. Entonces muchos de estos sirvientes se sacrificaban con ellos, y es por eso que cuando uno hace una excavación y encuentra una huaca, no va a encontrar solamente un cuerpo, encuentra 2, 3 cuerpos en diferentes posiciones. Generalmente siempre va el cuerpo de la persona importante arriba, y las otros 2 o el otro está hacia la parte de los pies. ¿Cómo hacían o cómo era este proceso? Entonces, digamos, cuando la gente que ha huaqueado, la gente que sabe de este tema muchísimo, no me dejarán mentir que hay huacas que se han encontrado a 60, 80 metros de profundidad, 30, 40 metros. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, pero ¿cómo hacían ellos para cavar tan profundo y descender los cuerpos y todas las tinajas y todo lo que bajaban allá? Pues resulta que los indígenas no cavaban desde la base, desde la superficie de la montaña hacia abajo, sino que cavaban de forma horizontal. Entonces hacían ciertas cavidades como túneles. Y cuando tú encuentras, Dani, una huaca, es impresionante porque es como ver un cuarto grande con una bóveda, con una laja de piedra encima, haciendo de techo, y encuentras que hay una superficie, hay un vacío en los cuerpos. Entonces hay tinajas, esas tinajas seguramente tendrían comida, tendrían agua, que ya están vacías obviamente por los años que llevan ahí, eso ya se desintegró por completo. Pero ¿qué pasa? Encontramos también metales preciosos como el oro, la esmeralda. Y entonces en esa creencia, basados en esa creencia de que estas personas que morían necesitaban utilizar estos artilugios, entonces encontramos peines, encontramos collares, narigueras, vestidos, esculturas, porque recordemos que las antiguas civilizaciones utilizaban mucho la orfebrería, hacían muchas figuras en oro de lo que ellos veían en su alrededor o lo que pasaban acontecimientos, lo contaban en pequeñas figuras o grandes figuras hechas en oro. Entonces es normal encontrar este tipo de cuerpos de organizaciones en estas tumbas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si la gente que nos está escuchando en este momento, muy seguramente de pronto estén buscando una huaca o tengan sospechas de que en su casa hay una huaca, primero que todo hay que tener conciencia de que esto es un espacio que estamos respetando. Cuando entramos a escarbar, cuando entramos a sacar estos cuerpos y estos tesoros, estamos irrumpiendo una tumba. Y eso es lo que mucha gente olvida por el tema de el oro y todo lo que se encuentra ahí. Entonces la gente se llena de ambición, sacan las cosas y se van y dejan los cuerpos ahí botados, y pues ese no debería ser el derecho. Sin embargo, pues aquí en Colombia ha pasado mucho que se han encontrado también cuerpos de niños, de adultos en estos entierros. Entonces pues es bastante impactante. Ya teniendo claro qué es la huaca, qué es el proceso de esta ceremonia fúnebre, ahora hablemos un poco de los síntomas, se puede así decir,
de las personas que de pronto tengan una casa, que tengan una finca, un local, porque pues hoy en día nosotros construimos y alquilamos y rentamos y no sabemos qué hubo en ese territorio antes, en ese terreno. Digamos, acá donde yo vivo, Dani, en este lote fue gran parte del cacique El Zipa. Todo esto es territorio indígena, entonces no sé si tú recuerdas que por acá cerca de la finca hay muchas piedras sobresalientes entre la tierra, entonces es fascinante y se cree que en esta área hay mucho entierro. De hecho, personas que no son videntes, familiares, vecinos, suelen ver indígenas de un momento a otro que pasan de un lugar al otro a lo lejos, entonces se cree que eso es una señal también de que hay entierros de esta cultura en el territorio. Pero entonces digamos estamos en una casa, en la ciudad. No sé, Dani, si tú estás enterado de lo que pasó ahorita en las excavaciones recientemente en lo del metro, en la expansión del metro, por la Caracas hacia el sur, levantaron toda la troncal y se encontraron ¿cómo decirlo? Como una civilización completa bajo la Caracas. O sea, imagínate la enguacada tan tremenda que se pegaron. Entonces, eso tuvo que detener la excavación, porque obviamente entró la parte arqueológica, el Museo Nacional y todo a estudiar la antigüedad de los cuerpos. Encontraron incluso como calles debajo de la tierra. Entonces, claro, lo que yo les decía ahorita, uno ve la ciudad, uno ve Bogotá, sus calles, todo muy bonito y todo muy chévere, pero no sabemos qué ha pasado en el tiempo, qué había ahí antes. Recordemos que todo este territorio fue indígena. Entonces, pues eso fue un dato muy cercano y muy chévere. Pero volviendo al tema de lo de las casas, entonces muchas personas dicen, mira, es muy normal que yo llegue y me acueste y a veces solamente lo escucha una persona en casa. Entonces todo el mundo se acuesta a dormir y esa persona a quien se cree que el espíritu escogió para entregarle ese tesoro empieza a escuchar los síntomas o las situaciones que son, por ejemplo, que escuchan que cadenas que se arrastran, escuchan canicas que caen en el piso y rebotan y se van hasta cierto punto de la casa. Ven las famosas luces. Yo tengo por ahí una luz que me envió un seguidor de Boyacá. Me dijo, Alejo, mire, esta es la luz de una huaca, la podemos ver. Me la mandó al Instagram, yo la tengo por ahí posteada. En estos días la anclo al perfil para que ustedes la puedan ver. Súper chévere porque yo las he visto en vida real, Dani, cuando les he comentado que pues con mi papá trabajábamos en esto y buscamos mucho tiempo todos estos temas. Y eso se cree que las luces de estos metales son las que producen esas representaciones de color. Entonces, que si es oro lo que está enterrado, se ve la luz amarilla, o si es verde la luz es porque hay enterrado esmeraldas, en fin. Lo cierto, Dani, es que se cree, o sea, la cultura popular nos dice que estas entidades no le entregan estos tesoros a cualquier persona. Siempre eligen a una persona de un grupo familiar o un grupo de personas que iban en ciertos lugares. Generalmente, los indígenas eran machistas. Entonces para ellos la mujer no tiene el valor que tiene hoy en día para nosotros, que sabemos que todos valemos igual y que la mujer realmente tiene pues un prestigio al ser mujer, al dar luz. Para los indígenas era completamente distinto. Pero sí ha pasado el caso, digamos que ellos en sus excavaciones, cuando la gente está sacando una huaca, no les gusta que las mujeres estén presentes. Entonces, si hay una mujer presente, no entregan el tesoro, o se hunde, o se corre, o se desintegra, en fin. Pero hay otras ocasiones muy puntuales en las que es el espíritu como el que se enamora o se fija, creo que la palabra más correcta, se fija en una mujer y dice, yo le quiero entregar esto a ella. Y solamente si está ella lo entregan o solamente se le aparece a ella. Entonces son casos donde solamente esa persona ve esta luz que les mencionaba yo ahorita, escucha los ruidos, incluso han podido presenciar las apariciones de estos espíritus de frente hacia ellos como para motivarlos a entregarles el tesoro. A mí me gusta compartirles una historia muy cercana que pasó acá en Tabio, donde un señor salía a trotar, un señor ya de avanzada edad salía a trotar todas las mañanas por una vereda y era un camino destapado y al frente siempre se aparecía, el que es un potrero con pasto alto, siempre se le aparecía una luz, haz de cuenta, una luz blanca como con una horda azul, más o menos como violeta, y lo perseguía cierto trayecto del camino cuando él iba trotando y el señor miraba así para el lado y decía, pero ¿y esto qué es? Pues acá y en muchas partes de Colombia mucha gente que tiene mucho conocimiento acerca de este tema de las huacas. Él le comentó a una persona mía llegada a nosotros y le dijo, mi hermano, a usted le quieren entregar esa huaca. Cómprese un pañuelo o cargue un pañuelo suyo y cuando esa luz aparezca, cuelgue el pañuelito ahí por un lado de la cerca y al otro día va y lo busca. Si no está, va y lo busca a ver dónde está y donde esté el pañuelo, ahí va a estar la huaca. En efecto, el señor hizo eso, colgó un pañuelo esos días, cuando apareció la luz, el viejito cuelga el pañuelo ahí y sale corriendo y la luz sigue persiguiéndolo, al otro día él va, el pañuelo ya no está, entonces el señor se mete al lote y empieza a caminar entre este pasto alto, dura un buen tiempo buscando, cuando de un momento a otro encuentra que el pañuelo está como si lo hubieran metido así, a presión, en un hueco.
Cuando el señor empieza, él saca el pañuelo, la tierra se desmorona prácticamente y él con sus manos empieza a escarbar y encuentra una ollita pequeña con morrocoyas, que eran las monedas que usaban los indígenas, ¿sí? Entonces esto nos habla muchas veces que hay muchísima gente, incluso ya tienen cuentas en TikTok, en YouTube, que se dedican a la guaquería, se les conocen como guaqueros, son personas expertas en sacar guacas. Y cargan material, cargan dinamita, retroexcavadora, equipos de georradar, todo lo necesario para sacarlas, pero hay algunas guacas que no se dejan sacar de todo el mundo. Como en este caso del señor que les cuento, se la entregaron prácticamente en las manos. Otro caso que sucedió aquí, muy conocido y que yo creo que Daniel lo recordará porque pues fue fascinante, una señora que llega a un cultivo de zanahorias. Generalmente cuando los dueños de los cultivos sacan ya lo producido, dejan un poquito de lo que sobró de ahí del cultivo para que la gente vaya y lo recoja. A eso se le conoce como el rastro. Pues esta señora llega con su bicicleta, con su costal lista para rastrojear estas zanahorias, entonces llega y empieza a recogerlas, y era un campo muy grande con un árbol muy grande y grueso en la mitad del campo. Entonces habían como unas 7 personas, no había muchas personas ahí rastrojeando, y empieza a llover. Entonces la señora pues como frustrada por la lluvia porque no ha alcanzado a recoger mucho, ve que todo el mundo como que empieza a salirse del cultivo y ella dice, pues yo acabo de llegar, voy a parquear la bicicleta debajo del árbol y espero que escampe. Ella se sienta ahí con su medio bultico de zanahorias y empieza a esperar que escampe, pero en vez de escampar empieza a llover más duro y cae un rayo que le pega al árbol y lo empieza como a quebrar, y en la parte de la raíz efectivamente esa señora se encuentra una ollita negra como en cerámica con muchos objetos de oro. Entonces la señora al ver esto prácticamente se lo entregaron en las manos, que zanahorias ni que nada, ella volteó el costal y con sus manos empezó a coger todo lo que había ahí, lo echó a la espalda y salió del cultivo. Lamentablemente, en cuanto a esto, cuando uno saca este tipo de tesoros hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de metales, y metales que al durar tanto tiempo enterrados generan gases al contacto con el oxígeno. Esos gases son peligrosos y es por eso que se creen que las guacas están malditas, porque dice, uy, es que yo saqué una guaca y me enfermé, o fulanito sacó una guaca y se murió, y resulta que a veces ni siquiera es una maldición, es simplemente el aspirar o el tener contacto con esos gases lo que empiezan a enfermar la gente. Pues resulta que esta señora que se encontró esa guaca en ese cultivo de zanahorias, cuando colocó el costal al hombro, esa parte donde la guaca hizo contacto con ella le secó la cintura. Entonces no estamos hablando de una maldición, estamos hablando de algo más fisiológico que le pasó a ella. Tanto así que ya después de que ya lograron vender eso, porque no es fácil tampoco, la gente le encanta hablar de las guacas y le encanta sacarlas y verlas y todo, pero venderlas es un tema muy complejo porque eso está prohibido. De pronto si la gente no tiene conocimiento de eso, cuando tú sacas una guaca y te descubren, eso puede dar, incluso si no da cárcel, te quitan lo que sacaste porque eso es patrimonio cultural, eso ni siquiera te pertenece a ti. Es más, así tú seas propietario de un lote de creo que son 4 o 5 metros hacia abajo, ya no te pertenece la tierra a ti, sino al Estado. Entonces todo lo que esté en esa profundidad no tienes poder sobre ella. No, pero es que yo saqué la huaca en mi lote, lo siento, eso es propiedad del Estado. Entonces muchas veces el museo te quita eso, el gobierno te lo quita, y en algunos casos... Como el petróleo. Exacto, en algunos casos te dan a ti un reconocimiento económico que no se compara ni con la 10ª parte de lo que valía el tesoro, o simplemente te dicen, ¿es esto o hay cárcel? Entonces la gente dice, no, pues ya lléveselo, pues que ya qué hago con esto, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y pues Dani, no sé qué preguntitas de pronto surjan así, porque para darle orientación un poquito más al tema y no, o si quieren otra historia, tú me comentarás. Oiga, Alejo, he oído por ahí que dicen guaqueros que cuando se encuentran las guacas muchas veces dicen, así como usted contaba lo de las mujeres, se habla de números impares, que el Viernes Santo, canteos, algunos dicen que eso es que hay que orinarlo. Ah, sí, ¿Usted ha oído eso? sí, sí, ¿Qué, sí. qué sabe de eso? Eso, mira, hablemos un poco entonces del tema de la extracción de la huaca, ¿sí? Entonces para la extracción de la huaca hay que tener un cierto protocolo. Entonces digamos que ya se sacó, ya se ve la huaca ahí en el hueco, lo que toca hacer es primero cubrirse la nariz, las vías respiratorias, con un tapabocas de esos N95, los que se usaban mucho en los tiempos de la cuarentena y todo eso, guantes de caucho, preferiblemente, de esos negros de lavar la loza. Hay gente que se coloca pues un visor, bueno, eso sí ya va dependiendo de cada quien, pero lo importante es tapar las vías respiratorias y no tener el contacto directo con los metales, por lo que yo les acababa de mencionar. El mito que se creía antiguamente, lo que enseñaban los abuelos era, si usted se encuentra una huaca, orínela, porque es que eso le corta el efecto al gas.
¿Qué es lo que pasa realmente, Dani? Hoy en día no es necesario tener que orinar las guacas. Lo que pasa es que la orina tiene dos componentes que cortan los gases, que es el amoníaco y el azufre. Hoy en día, si tú cargas un poco de amoníaco o azufre en una bolsa y encuentras estos tesoros, tú les puedes regar ese azufre encima para que corte el efecto de los gases. Y esto pues te ayuda a sacarla mucho más rápido y que no te vaya a afectar. Es eso más que todo. Entonces, lo primero es eso, sacarla con muchísimo cuidado. Hay digamos, un listado de cosas que uno tiene que hacer cuando uno está sacando una guaca, y es que cuando tú estás trabajando en el hueco ni siquiera puedes pensar qué vas a hacer con ese dinero, porque eso es considerado ambición, y si el espíritu te escucha no te la deja sacar, ¿sí? No deja que tú saques ese tesoro. Entonces tú no puedes decir, es que con esto voy a pagar la universidad a mi hijo, voy a comprar una casa, nada. O sea, tú tienes que trabajar con la mente en lo más blanco posible y lo más neutral posible. Sucedió en la vereda de Río Frío, aquí en Tabio. Ese no estábamos trabajando, sino estábamos documentando ese caso, que yo también lo he contado acá en la Mega, donde un señor empezó a regodear. Entonces eran como 5 personas que estaban trabajando ahí, y todas las 4 personas que bajaban y trabajaban la tierra sueltica, Dani, se dejaba trabajar, relajado. Bajaba este señor a renegar y la tierra se endurecía, se compactaba. Y el tipo decía, pero ustedes, ¿por qué les rinde tanto? Vea esta mierda, todo duro, no sé qué, y todo regodeando y diciendo groserías. Y de un momento a otro, ya no recuerdo qué fue lo que dice el hombre, pero como que mandó algo, como una mala energía, dijo algo, Dani, y se libera una presión de gas, porque yo no tengo más como explicarlo como algo más normal, sino es como si tú hubieses reventado una tubería de gas y este señor sale del hueco volando. Calcula que el metro, no sé, del hueco llevaban unos 6 7 metros de profundidad, desde donde sale el hombre volando, y se eleva a unos 5 metros de la superficie, casi 12 metros. Cuando cae, el tipo cae mal y se parte las piernas. Inmediatamente tocó sacarlo, llevarlo al hospital más cercano, porque el hombre pues se fracturó muy mal todo lo que era la parte del fémur y todo eso. Y esto se dice que las huacas lo hacen cuando rechazan a una persona. Por eso la huaca no se puede sacar con cualquier, que el amigo, que el socio, que el cuñado. Si esa persona no tiene la disponibilidad y la energía, el entierro mismo lo va a rechazar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a los mitos del Viernes Santo y la Semana Santa y todo eso, pues se creía antiguamente que era donde más se presentaban el tema de las luces y las huacas. Pero Dani, recordemos que lo hablamos incluso una vez que tú viniste aquí a Tabio, que antiguamente la Semana Santa era un poco más santa, porque la gente, digamos, en el campo, digamos, sí, los pueblitos, era una semana donde la gente rezaba día y noche, y ayunaban y hacían misas y hacían una cantidad de cosas. Entonces el nivel espiritual de esos días era mucho más denso, y esto permitía en que ese velo entre la vida y los muertos como que se era más delgado. Hoy en día, porque ya la gente no ve cosas un Viernes Santo o un Jueves Santo, porque realmente nosotros cogimos la Semana Santa es para viajar, para descansar, para estar con amigos, para hacer la rumba, para todo menos para enfocarnos a la parte espiritual. Entonces por eso que muchas veces ya esos fenómenos no se ven. Aquí cerquita tengo la Peña de Huayca, donde se dicen que el Jueves y Viernes Santo, que se abren las puertas y que están los tesoros ahí, son tradiciones, digamos, culturales de acá, de la gente del pueblo. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos eso que dicen de los tesoros dentro de Huayca. Sí he podido conocer las huacas, Dani, sí he podido ver los entierros, he podido ver las extracciones que hacen, las piezas en cerámica. Y pues tú sabes que a mí el tema de la ufología y todo eso me encanta. Y yo siempre que veo este tipo de extracciones y todo, trato de analizar mucho las piezas que hacen los indígenas, porque en muchas de estas piezas se ven seres como lo que nosotros conocemos hoy en día como los grises, que habitaban con ellos, que compartían. Incluso acá la parte de los muiscas también tienen contacto con esas civilizaciones. Entonces ha sido pues muy chévere poder presenciar ese tipo de extracciones y poder ver esas cosas. Que es delicado, es delicado. Lo que les decía, o sea, ustedes sacan ese tesoro, bacanísimo, chévere, lo pueden tener en la casa, ya lo limpian y todo, vaya, véndalo. Es muy complicado porque generalmente la gente que compra eso hace parte ya de un mercado que no es muy limpio, que digamos. Entonces siempre se corre un riesgo al tú llevar esa cantidad de dinero, pues no en efectivo, sino en piezas de oro. Entonces es muy complicado. A veces cuando me preguntan, es más fácil y más cómodo encontrarse de pronto una caleta, que si bien las caletas siempre tienen dueño, porque la gente dice, no, pero es que eso está abandonado, eso hace mucho. Mira, Dani, así como tú lo has dicho acá en el programa, ningún lote baldío, ninguna casa embrujada que esté abandonada, eso, que la gente dice, eso no tiene dueño, eso es de nadie. Nunca, siempre hay alguien que está vigilando, siempre hay alguien que está cuidando. Y Y eso, más Alejo, a... perdón, que en las caletas que se le da el término más, digamos, cuando, no sé, alguien esconde dinero, que sin rezo ni nada, igual los narcotraficantes no tenían fama
de esas caletas también rezarlas, usar Sí, sí, sus sí. brujos por si alguien se la encontraba que le fuera mal, o el dinero se prendiera, o le diera alguna enfermedad, ¿no? Las caletas también tienen ahí su tema paranormal, pues porque en los capos, en los carteles, el tema paranormal y el tema de los brujos también va de la mano, ¿no? Sí, 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 mira que yo conocí una persona muy cercana que el hombre trabajaba con dos ingenieros y ellos trabajan con un georradar. El georradar es un dispositivo que permite detectar metales a ciertas profundidades y muestra una imagen, un espectro de lo que hay más o menos en tierra para que tú te hagas una idea y te mide la profundidad y todo eso. Pues resulta que estas personas encontraron una caleta por el lado del Tequendama hacia abajo, que decían, eso está abandonado, eso no tiene dueño, eso está fácil de sacar, eso se puede hacer, tin, 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 tin. Todo muy bonito en la historia, en las palabras. Invitaron a ese conocido y el conocido no pudo ir ese día. Y entonces el hombre se lamentaba y decía, no, ahora me van a sacar del negocio, no sé qué. Se fueron los dos ingenieros otros, los que sí pudieron asistir. Todo el tiempo estaban comunicándose por WhatsApp, se comunicaban que hubo, ya, no, ya estamos en el punto, no sé qué, ya estamos bajando. De un momento a otro se pierde la comunicación. No se sabe más de los señores, llamadas no contestaban, teléfonos apagados, no se supo qué había pasado. Ellos habían supuestamente verificado y que eso no tenía dueño y que eso estaba baldío y que eso era una persona que ya había muerto y que el único que sabía cómo llegar allá ya no estaba con vida. Bueno, se confiaron, llegaron allá y no sé si tú te acuerdas, Dani, el periódico El Espacio, ese, el que hubo, no sé cuál era el que era súper amarillista. Claro, el espacio, que la portada siempre era toda sangrienta. Ajá. Entonces, pues resulta que ellos fueron portada de uno de esos periódicos y los encontraron precisamente tratando de sacar esa caleta. Se sabe que los encontraron ¿por qué? Porque a ellos los torturaron antes de quitarles la vida y en uno de esos procedimientos con una maceta les lastimaron las manos. Entonces el mensaje creo que fue muy claro, ¿no? No metan las manos donde no las deben meter porque pues esto no está solo. Entonces son casos fuertes, son casos impactantes, pero es para que ustedes se den cuenta y sean un poco más maliciosos, porque lo que yo les digo, o sea, cuando hablamos de dinero, Colombia es un país marcado por la historia del narcotráfico, hay muchas casas hoy en día que uno puede estar alquilando ahí y tienen las caletas ahí, uno nunca sabe, ¿sí? Entonces seamos muy cuidadosos con eso porque eso nunca está abandonado, siempre tienen un vecino que le siguen pagando para que eche ojo, siempre tienen no sé, un cuidandero, un vigilante, Es alguien que, siempre está es que lo enterado en que ese usted está tema. diciendo, a la huaca, que es como el tesoro de nuestros ancestros, antepasados, de los indígenas, todo esto, el miedo es el fantasma o el rezo que tuviera, pero la caleta, el miedo es real en cuanto a que no lo va a seguir un fantasma, sino lo va a seguir un matón. Lo que Sí, dice sí, Alejo sí. es muy claro, exacto. La huaca es el tesoro indígena que lo que dice Alejo, lo que ha hablado de orinarla, de grupo impar, de no mujeres, que el Viernes Santo, cantidad de cosas. Y ahí el riesgo es, obviamente, enfermedades por los metales, todos los años, cientos de años que puede tener eso guardado, pero es un miedo más espiritual, digámoslo así, Ujú. o de ley, si ustedes se llegan a enterar que usted encontró algo, lo que sí Alejo es muy cierto, eso pertenece al gobierno. Si usted Sí, excava un hueco esta noche en su casa y se encuentra unas morrocotas de oro y todo, claro, la mayoría se quedan callados y les toca ir a venderlas en el mercado negro, es una realidad. Pero si usted abre la boca, le pertenece al gobierno. Es como si abajo de su casa hay petróleo, eso no es suyo. No se ponga, es- ay, encontraron petróleo en mi casa, me volví millonario. No. Creo que en los Estados Unidos sí es donde usted compra lo que está bajo su casa, también pertenece a usted, creo, si no estoy mal. En Colombia no. En Colombia usted compra la superficie, de ahí para allá pierde el año. Pero entonces ese es el miedo, pero la caleta sí es el miedo cuando la época de Escobar y todo eso, que ujú. cuando encontraban las fincas, esas fincas las iban y las rompía la gente, ¿se acuerda? Se rompían Sí, sí, sí. paredes, pisos, aún. Me imagino que hay gente que hace eso cuando capturan a alguien y saben de sus propiedades, van y tratan de romper eso a ver qué encontraban, pero ahí el miedo es real, porque ahí sí lo que hice Alejo, eso lo tienen muy custodiado y hoy en día hasta con la tecnología que tienen de encontrar cosas con unos mini chips o cositas, sí saben dónde está la plata y es un lío el berraco. Pero aquí estamos hablando de lo paranormal de las huacas con Alejo Montoya que conoce muchísimo ese tema y Colombia es una tierra de huacas y todo Sí. el sector indígena es tierra de huacas porque no solo cuando eran las tumbas para enterrar al indígena que lo enterraban con muchas pertenencias porque creían que llegaba aún más allá y no podía llegar con los bolsillos vacíos. Ujú. Inclusive hay tribus en el mundo que sacrificaban a las parejas del indio que moría. ¿Por qué? Porque tenía que llevarse a sus mujeres a la otra vida. Entonces decía, ah, se murió el indígena Alejo. Ah, ¿quiénes son las mujeres de él? Ustedes tres. ¡Pum! Se las bajaban, las enterraban con él
la enterraban con la plata o las cosas que tenían porque se iba aún más allá y no podía llegar sin mujeres que le sirvieran a él más su dinero. Cierto. Pero no solamente los tesoros es eso, muchas veces también enterraban tesoros o se hacían lo que pasaba en la laguna de Guataveita y todo, donde los indígenas se bañaban pues en el agua, pero forrados de oro y oro y oro, eso eran cantidades de oro. Entonces muchos de ese oro quedó por ahí. No solamente en una huaca tiene que haber no era necesariamente una tumba, para que me entiendan. No, Puede haber o muerto también, pero no necesariamente. Enterraban demasiado, demasiado oro porque hacían rituales o ofrendas a sus dioses y todo era con oro. Entonces no solamente es que donde hay huaca hay muerto, para que me entiendan. Entonces quería explicar eso, Alejo, que usted es el invitado, pero bueno, en estos últimos 5 minuticos, Alejo, de las huacas, ¿alguna conclusión, algo que se le quede sobre la mesa y diga, ay, cómo no dije esto de las huacas? ¿Qué nos quiere decir? bueno, de las huacas. Es que ahorita que nombras lo de la laguna y que veo los comentarios ahí, esto de la laguna de Guatavita, que era un ritual que, como tú bien lo dices, no es en la represa grandota, sino en la laguna, la redonda pequeña, donde el cacique lo ponían en una balsa, lo bañaban en oro completamente y llevaban una cantidad de ofrendas, que esa balsa está representada en el Museo del Oro, ustedes la pueden encontrar ahí, la leyenda del Dorado. ¿Qué pasa con esto, Dani? Muchas personas cuando se enteraron de eso, inicialmente los españoles, intentaron sumergirse, intentaron desocupar, drenar la laguna para eso y no han encontrado la cantidad de oro que se suponía debería haber ahí en ese lugar. Aquí metemos un poquito el tema conspiranoico y se cree que era que en esta laguna había un OSNI, por eso ellos creían que de ahí habitaban los dioses y por eso hacían las ofrendas. Recordemos que el fenómeno ovni y el oro siempre han estado muy relacionados. Entonces, una de las explicaciones de por qué no se ha encontrado esa cantidades de oro, porque eran muchas, no solamente en un cacique, esto era una tradición que había en esa cultura, de bañarse en el río purificándose con estas aguas, que el agua le quitara el oro y que las personas botaban sus ofrendas a la laguna. ¿Dónde está todo ese oro? ¿Por qué nadie ha podido meter un grupo de buzos o drenar y poder encontrar toda esa cantidad? Porque se cree que este oro ya no está con nosotros, o por lo menos no en esta dimensión o no en este planeta. Entonces es una historia que como que involucra ese mito y leyenda y muy chévere y todo. Pero con el tema de las huacas, Dani, pues yo siempre digo que hay que tener mucha prudencia. No contarle a los vecinos, no contarle a todo el mundo que uno está sacando eso, porque la envidia es complicada, la envidia es tremenda y muchas de las personas que están en esas excavaciones, a veces con amigos de toda la vida, el dinero muestra quién realmente son las personas y muchas veces en esto se ha visto mucha traición, gente que de pronto entran 5 a excavar y solo salen 3 Es porque que los sin quedan ir, ahí perdón, lo metidos. interrumpa, sin ir a lo de las huacas, es como lo que pasa en las minas muchas veces. Ujú. Yo creo que podemos, mejor dicho, medio comparar lo de las minas con las huacas. Claro, que entran bajo tierra a buscar tesoros. Sí, Y lo que dice Alejo, pues el término no es enguacarse, pero imagínese el que encuentra una esmeralda, bueno, no sé, o piedras preciosas o lo que sé, lo que dice Alejo, la envidia, ¿no? La violencia que existe en eso de quién encontró eso, cómo de lo quito, eso se maneja mucha violencia en ese mundo de los cazatesoros. sí. Hay conjuros, Dani, por ejemplo, yo tengo acá uno que tengo muchísimo tiempo con este archivo acá de oraciones para cuando uno va a entrar a escarbar una huaca, prácticamente a meterse a un hueco, ¿sí? Entonces dice lo siguiente, y abro comillas, dice, espíritus guardianes que custodian este lugar, vengo con respeto y humildad, no quiero robar, solo encontrar. Acepto esta ofrenda, guíame al andar y liberen el camino para poder excavar. Una de las oraciones que se hace generalmente antes de entrar al hueco. Se cree que pues obviamente el procedimiento lo más común sería uno llevar a una persona que se comunique con estos espíritus, un medium posiblemente, para que entre a negociar, porque generalmente estos espíritus piden algo a cambio. Entonces, tengan mucho cuidado porque si son huacas indígenas y el tipo les resulta diciendo, no, es que el espíritu me está pidiendo que le hagan una misa, no tiene ninguna lógica porque los indígenas, primero que todo, no eran católicos, aborrecían la religión, entonces una misa no los va a sacar de ahí. Entonces ellos piden más que todo como que hagan un acto, no sé, una donación, alguna cosa, y que su cuerpo sea sacado y enterrado en otro lugar, pero de una forma correcta. Entonces ese tipo de negociaciones se pueden hacer gracias a un medium. Sí es cierto que las huacas se pueden mover, también los hemos podido presenciar, ver cómo la tierra se mueve como si fuera agua hirviendo dentro del hueco y se escucha como un
como un sonido vacío, hueco. Y eso dicen los expertos que es cuando las huacas se corren o se desintegran. Otra cosa también que es importante aclarar, hay oro negro, Dani, y mucha gente no lo sabe. Entonces cuando entran a guaquear y tienen las mediciones por radiestesia o con los equipos y todo, y dice, pero es que ustedes están parados ahí marca que está el oro. Ellos sacando con la pala, pero acá no vemos nada. Y resulta que están botando el oro encima de la cabeza porque hay oro negro. ¿Mm? Ay, no, Alejo. Pero lo Sí, que usted dice de las vacas sí, y este país es de guaqueros. Ustedes van al sí, sí, sí. campo y hay gente que ofrece el servicio y dice, yo soy guaquero, yo le ayudo a sacar la guaca, me da porcentajes. En el campo es habitual, o ustedes pregunten y le dicen, ah, fulano de tal, el de esa cantidad de tierra se enguacó, el abuelo o el bisabuelo fue el que se enguacó y compró mitad del pueblo. No, Ujú. le decían enguacarse. Antiguamente era más sano eso. Y la Sí, gente como que respetaba y decían, ah, don Alejo se encuacó, fue y compró 1000 cabezas de ganado y mire, lo está hartando pola en el pueblo y le invitó a todo el pueblo a hartar. Era de pronto un tal poco cual. más sano. Sí, Hoy sí, en sí. día usted dice, el vecino se enguacó y piérdase. O sea, eso es como ganarse la lotería en Colombia. Yo creo que el problema de ganarse la lotería es que le toca salir y sacar a sus seres queridos, porque Tal aquí cual. la envidia y la violencia y todo eso es muy berraco, pero antiguamente era muy, en los pueblos era normal que decían, ay, fulano se enguacó tan de buenas, ¿no? Sí, eso que tú cuentas pasó acá, literalmente. Hay una familia que todo el mundo sabe que tiene medio tabio comprado a punta de casas y tiene una inmobiliaria y todo. Y ellos viven ya desde de los arriendos y todo el mundo sabe que esa casa fue a raíz de sacar esa, bueno, de sacar no, de que les entregaron la huaca, porque fue la viejita que te cuento de las zanahorias. Ajá. Y ellos, sí, claro, prácticamente todas las casas, y son casas muy bonitas porque están por inmobiliar y todo, entonces ya ellos viven tranquilos. Pero yo siempre les he comentado, ellos nunca cambiaron su estilo de vida. Entonces yo digo, también eso va mucho en la mentalidad de las personas. Yo sé que muchos de los que nos escuchan dicen, uy, yo saco una huaca y me vuelvo loco y me voy para Dubái y hago y no sé qué. Esta Me compro un gente, Ferrari sí, dorado para andarlo por Colombia. exacto, no, esta gente no, mira, esta gente se dedicó a construir muchas casas y ellos, yo te lo decía alguna vez, yo me encuentro al señor viajando en bicicleta, ni siquiera en carro, en bicicleta por el pueblo con la Siguieron viejita, y tú vas siendo a la sencillos, humildes. Así estén humildes. forrados. Pero claro, tú vas a la casa y pues obviamente su casa es muy bonita, pero no es ostentosa, ¿sabes? Es una casa muy tranquila. Y la familia, los hijos y todos son muy normales, ellos siguen con sus emprendimientos, siguen trabajando. Entonces No, creo que no es... compraron hipopótamos como Escobar y esa gente que No, compra todo eso. pingüinos para ponerlo en la piscina. Todo eso va a ser la mentalidad de la gente, Dani. Y por eso es que muchas veces la gente que se gana el baloto acá en Colombia, en un año están más pobres que antes de ganarse el baloto, que se vuelven locos. Bueno, pues aquí estaba Alejo Montoya de su canal Voces Ocultas, se los recomiendo, Voces Ocultas en podcast, hablándonos de las huacas, de este gran misterio, los tesoros escondidos de nuestros ancestros. ¿Le gustaría encontrarse una huaca? ¿O tendría miedo de tomar esos objetos y ya sea venderlos o guardarlos? Bueno, cada quien puede tomar su propia decisión y sacar su propia conclusión a raíz de su experiencia. Gracias por pasar por mi podcast de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios.